¿Qué tan diferente es alguien que genuinamente cree que está haciendo el bien, pero termina provocando un infarto? No suena a algo torpe, tampoco a algo malo. Suena a algo más incómodo, a alguien que no está leyendo el mismo mapa emocional que los demás. Hoy vamos a meternos en la cabeza de Dwight Gottschalk III, asistente del gerente regional de Dunder Mifflin, granjero de betabeles, dueño de un bed and breakfast con habitaciones temáticas cuestionables y uno de los personajes más mal interpretados de The Office. Porque sí, es fácil etiquetarlo como el raro del trabajo, el intenso, el que no entiende las bromas, y con eso la gente se queda tranquila, como si ya lo hubiera resuelto. Pero esto es algo flojo y peligroso. Dwight no es caótico, no es impredecible, es algo más inquietante. Él es consistente. Yo soy Rox y soy psicólogo. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita. Dwight existe en un lugar que, en teoría, debería suavizarlo. Scranton, Pensilvania. Una oficina de ventas de papel, rutina, burocracia, chistes malos y un jefe que confunde liderazgo con necesidad de aprobación. Un entorno gris, predecible, casi inofensivo. Y aún así, Dwight destaca, no por raro sino por eficiente, porque es el mejor vendedor, el más disciplinado, el más leal al sistema. También es el más aislado. Sus compañeros lo usan como blanco constante, su jefe lo trata como una mezcla de afecto y condescendencia, y él sigue operando como si nada de eso tuviera peso. No porque no ocurra, sino porque no entra en su sistema. Y ahí empieza a fracturarse poco a poco, porque Dwight no viene de un contexto neutral, viene de una estructura familiar donde la pertenencia no era un derecho, era algo que se podía perder. Crecer en una granja bajo reglas rígidas, con una jerarquía incuestionable y castigos desproporcionados, no te enseña a conectar con las personas, te enseña a obedecer, a resistir y a no fallar. Ser excluido durante 2 años en la infancia por un error trivial no es una anécdota pintoresca, es un aprendizaje. Si te equivocas, dejas de existir para los demás. En etapas donde el cerebro está formando vínculos básicos, eso no se olvida. Y lo que se integra no es empatía. A eso súmale una narrativa familiar cargada de dureza, figuras de autoridad dominantes, modelos donde hacer trampa es parte del juego y donde la vulnerabilidad no tiene espacio. No hay entrenamiento emocional, hay un entrenamiento funcional. Dwight es el resultado de eso. Alguien que internalizó un sistema autoritario y lo trasladó intacto a un entorno donde no encaja. Un tipo que interpreta una oficina como si fuera una cadena de mando militar. Es, en esencia, un soldado sin guerra. Un jerarca en un lugar donde la jerarquía es más simbólica que real. El entorno no lo corrige, lo tolera. Porque produce, porque vende, porque funciona. La dinámica es clara. Mientras cumplas, puedes ser socialmente disfuncional y aún así tener un lugar. Muchos intentan resolver esto diciendo que está traumado, como si eso explicara todo y ya. Pero algo falta. Hay personas con historias más duras que desarrollan una empatía sólida, un criterio propio, flexibilidad. El contexto influye, pero no decide por completo. Lo que sí hace es delimitar opciones. Y Dwight eligió, consciente o no, aferrarse a la lógica que le daba control, a la que le garantizaba no volver a quedar fuera. Porque dentro de su sistema, ser rígido no es un problema, es una ventaja. El detalle es que esa ventaja tiene un costo y normalmente no lo paga él. Dwight no se relaciona con personas, se relaciona con posiciones. Cuando alguien entra en su radar, no evalúa quién es, evalúa dónde está parado, qué rango tiene, qué función cumple, qué tan útil resulta dentro de la estructura que él necesita sostener para sentirse en control. Su lealtad es vertical. Hacia arriba, se somete con una devoción que no cuestiona. Hacia los lados, compite. Y hacia abajo, prácticamente no registra nada. No existe la horizontalidad. No hay un vínculo entre iguales, hay una jerarquía. Con Michael Scott, esto se vuelve evidente. Lo que parece una amistad es otra cosa. Es un apego jerárquico. Dwight no solo lo respeta, lo necesita como figura organizadora. Michael le da estructura, le da un lugar claro en el sistema. Y Dwight, en cambio, le entrega obediencia total. Luego está Jim. Y aquí es donde se rompe la lectura superficial, porque sí, Jim lo humilla constantemente, pero Dwight no se va, no se desengancha, se queda en esa dinámica donde alterna entre el resentimiento y algo mucho más difícil de admitir, una necesidad de vínculo que no sabe procesar si no es a través de la confrontación. Por eso, cuando la relación evoluciona, no se siente forzada. Dwight puede vincularse, pero bajo reglas que impliquen reto, competencia, estructura,
Y si no hay eso, no sabe qué hacer. Con Angela parece lo más cercano a intimidad, y aún así, no es una intimidad libre. Está condicionada por valores compartidos, orden, rigidez, control. Dwight ahí sí muestra constancia, incluso sacrificio, pero sigue habiendo un matiz de posesión, de estructura. Si quieres entender todo su patrón en una sola escena, recuerda la escena de los incendios. Dwight provoca una emergencia real para simular un entrenamiento. Su intención, en su lógica, es proteger. Quiere preparar a los demás, quiere hacer lo correcto. Pero el resultado es otro, el resultado es caos, pánico y una persona con un infarto. Cuando todo termina y él revela que era un simulacro, no hay culpa. No porque sea cruel, sino porque su sistema no está registrando el impacto emocional y físico como una variable prioritaria. Su atención está en la ejecución, en la lógica, en la lección. El problema no es su ausencia total de empatía, es una empatía subordinada. Está ahí, pero no dirige su conducta. Y el entorno juega un papel en mantener esto intacto. Porque Dunder Mifflin lo corrige, pero también lo valida. Se burlan de él, lo aíslan, lo señalan, pero al mismo tiempo lo necesitan. Porque es eficiente, porque resuelve, porque produce. Entonces el mensaje que recibe es contradictorio, pero él no procesa la contradicción completa. Se queda con lo que confirma su narrativa. Sí, soy raro, pero soy el que tiene razón. A veces lo castigan socialmente, a veces lo recompensan funcionalmente, y ese tipo de refuerzo es de los más resistentes al cambio. Mantiene la conducta firme incluso cuando genera consecuencias negativas. Entonces Dwight no aprende a flexibilizar. No busca conexión emocional porque no le resulta útil. Busca una validación dentro de un sistema que entienda, y mientras ese sistema siga dándole resultados, no hay motivo para cambiarlo. Pero Dwight sí cambia, pero no de la forma en la que la narrativa quiere venderlo. No hay una transformación profunda de esa donde el personaje rompe con su pasado y se reconstruye. Aquí lo que hay es algo más sutil y más realista. Hay un ajuste. Al inicio, Dwight es prácticamente una extensión de Michael. Su identidad no le pertenece del todo porque está anclada a una figura de autoridad que le dice quién es, cuánto vale y dónde está parado. Es un seguidor puro, porque no cuestiona, no negocia, solamente hace. Cuando Michael se va, pasa algo interesante. Dwight no colapsa, pierde su punto de referencia principal y se ve obligado a operar sin esa validación constante. Y lo logra. Se vuelve más autónomo, más eficiente, más visible en su competencia. Eventualmente, alcanza la posición que siempre quiso. Se convierte en gerente. Suena a evolución, pero hay que rascarle un poco. Porque lo que cambia es la forma, no el fondo. La rigidez sigue intacta. La necesidad de jerarquía no desaparece. La empatía sigue siendo selectiva, funcional, subordinada a su lógica interna. Simplemente ahora tiene un contexto donde esos rasgos ya no chocan tanto, porque está arriba en la estructura. Y cuando estás arriba, muchas conductas dejan de verse como problema y empiezan a verse como un estilo de liderazgo. Pero aquí hay una trampa, porque el crecimiento de Dwight no viene de cuestionar su sistema, viene de encontrar un lugar donde su sistema funciona mejor. Hay detonantes emocionales que dejan ver que el cambio es limitado. Angela, por ejemplo, cada vez que la pierde, Dwight se desestabiliza de una forma que no ocurre con nada más. Ni con el trabajo, ni con el estatus, ni con los conflictos laborales. Ahí sí aparece algo más crudo, un apego real pero mal procesado, porque oscila entre negación, control, necesidad. Y si observa su forma de manejar conflictos a lo largo del tiempo, el patrón es consistente. Al inicio, racionaliza todo. Todo tiene una justificación lógica dentro de su mundo. Provocar dolor, invadir límites, escalar situaciones. Siempre hay una razón correcta, entre comillas. Con el tiempo, eso no desaparece, solamente se refina. Canaliza esa necesidad de control hacia algo más socialmente aceptado. Un liderazgo, una toma de decisiones, una autoridad formal. Y es una especie de sublimación. El impulso es el mismo, pero cambia el canal. Lo que nunca se desarrolla de forma sólida es la capacidad de leer a los otros como sujetos complejos. Puede entender reglas sociales, puede anticipar conductas, pero no integra del todo que los estados emocionales de los demás son relevantes por sí mismos, no solo como variables dentro de una estrategia. Porque entonces no hay una máscara que se cae. Dwight no estaba fingiendo al inicio ni se vuelve más auténtico al final. Siempre fue el mismo. Lo que cambia es que la serie te deja ver más capas. El granjero, el amante, el amigo, el líder. Pero el núcleo
no se mueve. Cuando pierde control o estatus, se vuelve más rígido, más reactivo. Cuando lo gana, se estabiliza. Su conducta sigue dependiendo de su posición dentro de la jerarquía, no de una regulación interna más flexible. Entonces, no. Dwight no se transforma radicalmente, se vuelve funcional en un sistema que finalmente lo acomoda. Y eso, aunque suene un final feliz, también es una forma bastante elegante de no cambiar. Antes de ponerle nombre a lo que estamos viendo, hay que dejar claro algo. Como en todas las veces de los videos, esto no es un diagnóstico. Dwight es ficción. En la vida real necesitas historia clínica, entrevistas, pruebas. Aquí estamos usando el manual como mapa, no como sentencia. Ahora, si tomas su patrón completo, aparece una estructura bastante consistente. Dwight no solo es rígido, es grandioso en su autoevaluación. Necesita validación jerárquica, asume privilegios como si fueran obvios y sobre todo, opera con una empatía que no regula su conducta. Eso último pesa más que todo lo demás, porque no es que no sienta, porque sí siente, pero ese registro emocional no entra a tiempo para frenar lo que hace. El incendio lo deja claro. La intención es proteger, pero el daño real no modifica su forma de actuar. No hay culpa, no hay reparación, simplemente se justifica. Cuando cruzas eso con los criterios clínicos, el perfil que mejor encaja es un trastorno de personalidad narcisista con rasgos obsesivos compulsivos, no como etiqueta decorativa, sino como un patrón. Grandiosidad, necesidad de reconocimiento, sentido de derecho, explotación interpersonal y una falta de empatía que no es total, pero es funcionalmente insuficiente. El componente obsesivo-compulsivo explica otra parte y es esta rigidez, ¿no? La necesidad de control, la moral inflexible, la dificultad para soltar el mando. Dwight no tolera bien la ambigüedad. Necesita reglas, jerarquías, estructura que le digan qué hacer y quién manda. Ese rasgo por sí solo no explica la forma en que usa a los demás ni cómo se posiciona por encima. Por eso no alcanza como diagnóstico principal. Es más bien un amplificador. Hace su sistema más duro, más resistente al cambio. Mucha gente quiere llevar esto hacia el espectro autista. Tiene sentido en la superficie porque hay literalidad, torpeza social, intereses intensos. El problema es que Dwight sí lee jerarquías con precisión, sí puede manipular cuando le conviene y su desconexión empática no es general, es selectiva. No es que no entienda lo social, simplemente prioriza otras cosas, principalmente el control. Y si te metes mucho más a fondo, aparecen los esquemas que organizan todo. Dwight opera con una narrativa interna bastante clara. Él es el competente, el que debe liderar, el que protege el orden. Los demás son débiles, incompetentes, amenazas potenciales y el mundo es una jerarquía que hay que respetar o imponer. Desde ahí, sus decisiones tienen lógica. Si siente que algo está fuera de control, actúa. No consulta, no negocia, simplemente hace. Porque en su mente, en su sistema, dudar es fallar. Y fallar tiene un costo que aprendió muy temprano. Y es perder pertenencia. Ese aprendizaje no salió de la nada. Ser excluido durante años en una etapa donde se construyeron los vínculos básicos no te forja el carácter, te deja una forma muy específica de protegerte. Hay un apego evitativo, una dificultad para mentalizar, que básicamente es esa capacidad de entender que el otro tiene una mente propia con emociones que sí importan y una identidad montada sobre el desempeño. Si a eso le sumas una familia donde la dureza y la jerarquía son la norma y un entorno laboral que premia resultados aunque el proceso sea socialmente disfuncional, no tienes factores sumándose, tienes factores multiplicándose. Pero pasa algo importante porque Dwight no aprende del daño que hace, no porque sea incapaz o no pueda, sino porque su sistema nunca recibe ese golpe lo suficientemente claro como para obligarlo a reorganizarse. Hay refuerzo, hay resultados, hay posición y eso mantiene todo en su lugar. Si lo miramos desde la conducta, es bastante claro, bastante limpio, porque percibe amenaza o desorden y actúa de forma rígida y dominante, porque obtiene control, reconocimiento y además reduce su propia ansiedad. Hay un refuerzo positivo y negativo trabajando juntos y es muy difícil competir contra eso. Pero ahora, ¿es un psicópata? No hay encanto superficial consistente, no hay manipulación emocional sofisticada, no hay una frialdad instrumental tan afinada.
Dwight tiene un afecto real, aunque sea selectivo. Tiene lealtad, tiene un código moral. El problema es que ese código no incluye de forma prioritaria el bienestar de los demás. Y ahí está el punto. Dwight no funciona desde la maldad. Funciona desde una arquitectura donde la competencia reemplaza al afecto, la jerarquía reemplaza la intimidad y la acción reemplaza la reflexión emocional. En contextos controlados, esto se vuelve comedia. En contextos de riesgo, se vuelve peligroso. Y justo por eso, no es fácil de detectar ni de corregir, porque no rompe el sistema, simplemente funciona dentro de él. Dwight suele meterse en la misma conversación que otros personajes rígidos, pero si lo ves más a fondo, no encaja con ninguno. Con Ron Swanson comparte la dureza, la autoeficiencia y ese desprecio casi instintivo por lo que percibe como debilidad. Los dos pueden parecer cortados por la misma tijera, pero Ron tiene algo que Dwight todavía está intentando armar, una identidad. Ron ya decidió quién es y vive en coherencia con eso. Dwight, en cambio, pasa toda la serie tratando de consolidar esa identidad a través de la jerarquía, porque no es lo mismo tener un sistema que necesitar uno para sostener. Dentro de su propio mundo, la comparación más interesante no es con otro raro, sino con Michael Scott, pero no como iguales, sino como opuestos que se necesitan, porque Michael desborda emoción, busca conexión y falla en regularse. Dwight hace lo contrario, controla, tiene estructura, se contiene y falla en conectar. Uno se pierde en el afecto y el otro se sacrifica por orden, y por eso funcionan. Es una codependencia bastante limpia, cada uno compensa lo que el otro no puede sostener. Sheldon Cooper también aparece como una comparación frecuente, porque la similitud es más superficial. Hay una rigidez, una dificultad social, un pensamiento estructurado, pero Sheldon no está jugando el mismo juego. No le interesa el poder, no le interesa la jerarquía, su eje es el conocimiento. Dwight no. Dwight quiere subir, quiere posicionarse, quiere dominar la estructura. La rigidez es parecida, la motivación es completamente distinta. Alguien podría mencionar a Patrick Bateman por el tema del control y la autoimagen, pero ahí la comparación se rompe rápido, porque Dwight no tiene esa frialdad calculada, ni la manipulación emocional fina, ni la violencia instrumental. Lo suyo no es depresión, simplemente es una rigidez llevada a un límite. Lo que realmente lo hace incómodo, más que raro, es que funciona. Dwight no es un adaptado total. No es alguien que el sistema expulsa, al contrario, es alguien que en ciertos contextos el sistema necesita. Produce, resuelve, se compromete, ejecuta sin dudar. Y ahí está el detalle, como dice Cantinflas, porque cuando un perfil así encuentra un entorno que lo refuerza, deja de verse como problema y empieza a verse como modelo. Y eso ya no es solamente un personaje, es un patrón que sí existe afuera. Y justamente si bajamos todo eso de realidad, la pregunta deja de ser si Dwight existe y pasa a ser qué tanto de él existe. Los rasgos que lo componen sí están documentados. El trastorno de la personalidad narcisista tiene una prevalencia que puede llegar a poco más del 6% en población general, con mayor presencia en hombres. Y los rasgos obsesivos compulsivos de personalidad, esa rigidez, ese control excesivo, esa devoción al trabajo, tampoco son tan raros. Las piezas del rompecabezas sí existen allá afuera en tu día a día. El tema es cómo se ensamblan, porque la ficción hace trampa en algo y es la consistencia, porque Dwight es casi perfectamente coherente en su forma de ser. No se quiebra, no entra en crisis visibles, no colapsa cuando su identidad se pone en juego. Y eso, en clínica, no es lo común. Las personas con este tipo de estructura suelen tener fisuras, momentos donde la grandiosidad no alcanza, donde la autoestima se cae, donde el sistema deja de sostenerlos. Pero aquí no, aquí todo sigue funcionando. Obviamente hay una exageración en su nivel de competencia, porque Dwight es eficiente en casi todo lo que hace, y en la vida real, ese nivel de rigidez suele tener costos más claros que el desempeño, en relaciones o en adaptabilidad. No es imposible, pero sí es menos limpio que en la serie. Lo incómodo es lo que sí está bien retratado, porque la forma en que interpreta cualquier desafío como una amenaza al orden, la manera en que puede usar a otros sin registrar realmente el impacto emocional, la lealtad casi ciega hacia figuras de autoridad, y ese afecto selectivo, genuino,
pero limitado, como si solo ciertas personas calificaran para ser vistas como humanas. Eso sí lo ves en consulta, sí lo ves en tu día a día allá afuera. Sin el filtro de la comedia, si quitáramos la ficción, el Dwight real no sería tan caricaturesco. Sería un poco más difícil de detectar, menos evidente, más funcional en ciertos contextos, pero también más problemáticos en lo cotidiano, más tenso, más solitario, más rígido. En términos claros, hay rasgos individuales muy probables. Sin embargo, la combinación completa es posible, pero es menos frecuente. Y esta intensidad con la que se sostiene la serie, eso sí está inflado, sí es ficción, pero no tanto como para descartarlo. Porque perfiles muy parecidos tienden a concentrarse en entornos donde el control, la jerarquía y la productividad pesan más que la conexión humana. Ahí no solamente encajan, sino que también destacan. Si lo quieres poner en números, hay un porcentaje alto de la población con piezas de Dwight en su día a día, bastante alto. Pero encontrar a alguien con todas ensambladas, funcionando sin colapsar, y además siendo recompensado por eso ya es menos común. Y justo por eso, cuando aparece, no siempre se ve como un problema, sino que a veces se ve como éxito. Dwight me provoca algo que no es tan común, y a los demás también, y creo que a ti también. Te cae bien, aunque objetivamente no debería. La serie no lo pinta como un héroe ni como un villano. Hace algo más fino porque lo vuelve entendible. Te hace reír de sus excesos, de su rigidez, de su lógica absurda, y luego, sin avisar, te pone frente a momentos donde está presente cuando importa. Torpe, incómodo, pero está ahí. Ese balance es lo que cambia la percepción, porque no estás viendo a alguien malo, estás viendo a alguien limitado, que a veces funciona mejor que los demás. La narrativa juega contigo, te hace cómplice de las bromas de Jim, te acostumbra a verlo como el blanco fácil, y después te recuerda que cuando hay una crisis real, Dwight responde. No desde la empatía, pero sí desde la acción. Y eso para mucha gente pesa más de lo que admitiría. Porque ahí está el punto delicado. La serie no romantiza sus rasgos, pero sí los vuelve tolerables. Los humaniza, y eso, bien manejado, reduce el estigma. Te permite entender que alguien puede tener fallas en la empatía, en la flexibilidad, en la conexión, y aún así, no ser un monstruo. También abre una puerta peligrosa porque cuando conviertes la ceguera empática en algo gracioso, corres el riesgo de que deje de verse como lo que es. Una limitación que en ciertos contextos puede causar daño real. El incendio no solamente es un chiste muy bien escrito, es un ejemplo claro de lo que pasa cuando la intención no está regulada por la capacidad de anticipar el impacto en otros. Si eso se queda solamente como entretenimiento, se pierde el fondo. Por eso Dwight incomoda a veces, porque no está tan lejos, porque refleja perfiles que sí existen, personas eficientes, confiables en la ejecución, pero emocionalmente restringidas, gente que resuelve problemas, pero no siempre registra a quien lastima en el proceso. Y la serie no te dice que lo admires, te obliga a entenderlo. Y cuando entiendes algo así, ya no lo puedes reducir a el raro del trabajo. Tienes que aceptar que no es un villano, pero tampoco es alguien inofensivo. Dwight genera esta sensación rara, ¿no? De que es esta especie de ternura incómoda. Porque sí, hay algo genuinamente conmovedor en alguien que puede amar con tanta intensidad, pero dentro de un rasgo tan limitado. Y al mismo tiempo, hay algo que inquieta. Porque ese mismo patrón, el que actúa con la certeza absoluta de que sabe lo que hace, el que protege aunque termine dañando, el que cuida sin darse cuenta de que lastima, no vive solamente en la ficción, no es algo de la serie solamente. Está allá afuera, en tu oficina, en tu familia, en relaciones donde el control se disfraza de responsabilidad. Y cuando no hay cámaras ni risas de fondo, el costo no se va, se queda. Perfiles así rara vez llegan por voluntad propia al consultorio. No llegan diciendo, algo no está bien conmigo. Llegan cuando el entorno ya no aguanta, cuando una relación se rompe, cuando el trabajo se vuelve insostenible, cuando alguien más empezó a pagar demasiado caro esa rigidez, porque no hace falta un incendio para que el daño sea real. ¿Dónde termina la historia que te formó? ¿Y dónde empieza lo que sigues eligiendo? Porque sí, crecer bajo reglas rígidas, con castigos que rompen el vínculo, deja huella. No, eso no es algo que se pasa por alto, pero tampoco congela a las personas en el tiempo.
Dwight, adulto, sigue tomando decisiones dentro de ese mismo mapa. No actualizarlo también es una forma de elección, aunque no siempre sea consciente. Entender eso importa, porque entender no es justificar. Entender es ver el mecanismo completo sin romantizarlo y sin reducirlo a así es y ya. Es poder decir, esto tiene un origen y también tiene consecuencias y ambas importan. Si te vas un paso más atrás, lo que faltó no fue fuerza, ni disciplina, ni carácter, porque eso sobró. Lo que faltó fue otra cosa, una relación donde equivocarse no implicara desaparecer, un espacio donde alguien le enseñara a leer al otro, no como una amenaza o un recurso, sino como una persona. Lo que en clínica llamamos mentalización, esta capacidad de reconocer que el otro siente, piensa y también le duele, aunque eso no encaje en tu lógica. Eso no llegó a tiempo en la mente de Dwight. Y cuando eso falta, el control se vuelve la estrategia principal. Porque controlar reduce la incertidumbre y reducir la incertidumbre se siente como una seguridad. El problema es que, llevado al extremo, el control no solamente organiza, sino que también te aísla. No se trata si Dwight es bueno o es malo, porque esa es la salida muy fácil. La pregunta sería cuánto control necesitas para sentirte seguro y cuánto te está costando sostenerlo. Porque hay un punto donde deja de ser una herramienta y se convierte en la única forma de estar en el mundo. Las relaciones se vuelven funcionales y no íntimas, y el afecto se condiciona y la realidad empieza a filtrarse a través de lo que puedes dominar. Porque Dwight no es un villano, pero tampoco es inofensivo. Y ahí es donde deja de ser solamente un personaje y se vuelve un espejo incómodo. Y si este video te gustó y te reflejaste o te movió un poco, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con quien tú desees. Comenta aquí abajo qué opinas tú. Yo soy Rox y nos vemos en el siguiente análisis psicológico. Bye.